Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en la casa del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Muchas gracias, Adolfo, por recibirnos esta tarde de sábado aquí en su casa. Y con la idea de poder conversar en torno a algunos temas vinculados con la relación siempre interesante, potente, que se da entre la educación y la paz en una perspectiva latinoamericana. En el marco de este tercer Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, Pedagogías Latinoamericanas, Invenciones y Legados. Adolfo, ¿cómo ve usted en este contexto la situación de América Latina? Como para primero tener una idea, un paneo de poder ubicarnos en nuestro continente. Bueno, en primer lugar quiero darle un fraterno abrazo a todos los hermanos y hermanas colombianos que nos están viendo. Lamento no poder ir personalmente, me hubiese gustado mucho, pero hay exigencias que la vida nos pone adelante, compromisos, y por ese motivo no puedo estar, pero les acompaño en el espíritu, en la conciencia, y le deseo lo mejor a este pueblo maravilloso que quiero muchísimo. La situación de América Latina, la mayoría de los países están pasando por una situación difícil, un proceso, un retroceso en las políticas sociales, tanto en la educación, la salud, en el desarrollo y vida de los pueblos. Y esto es lamentable porque, primero aclaremos algunas cosas. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracia para hacer cosas más formales que reales, ¿no? Tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo. Y hoy vemos esto profundamente dañado. Ha aumentado el hambre, la pobreza, la exclusión social, ha bajado los niveles educativos. Y por eso es importante la resistencia cultural. La resistencia cultural, la resistencia social, política. Yo no creo en aquellas personas que dicen yo no hago política, todos hacemos política. Incluso el que dice que no hace política está haciendo la política a la inversa. Porque la política es la búsqueda del bien común de nuestra sociedad. Y vemos, hubo gobiernos progresistas que están siendo judicializados por los grandes medios de comunicación también, ¿no? Acabo de estar en Brasil con el expresidente Lula, que está preso, y que lo he encontrado muy indignado porque dice, yo quiero que se reconozca que soy inocente, porque no he cometido ningún delito. He trabajado por la vida de mi pueblo, ¿no? Un presidente que ha sacado de la miseria extrema a más de 36 millones de brasileros y brasileras para darles salud, educación, trabajo. Es decir, cuando se habla de estas políticas públicas, esas políticas deben ser integrales. No que directamente le damos un plato de comida y dice, lo sacamos del hambre, no es cierto. Es decir, revalorizar la persona humana, ¿no? La conciencia crítica, los valores. Ahí es donde podemos construir una nueva sociedad, una democracia participativa y no tan delegativa. Y en esto, en toda América Latina, aquí en Argentina, lo que tenemos que tratar de trabajar es en la conciencia crítica, en los valores, que es la educación. Esto que un compañero de muchos años, un gran pedagogo en Brasil, Paulo Freire, enseñaba la educación como práctica de la libertad. Nos educamos juntos, juntos construimos, juntos pensamos, juntos tenemos la capacidad de compartir, Y por eso la educación es fundamental.
es esta práctica de la libertad, porque podemos sacar muy buenos arquitectos, ingenieros, médicos de las facultades, de las universidades, pero con mente de esclavos, y van a ser buenos esclavos para una sociedad dominada, ¿no? Y para muchos de nosotros la educación como práctica de la libertad es generar conciencia de hombres y mujeres para la libertad. Es esto fundamental. Y de ahí vemos estas contradicciones fuertes en todo el continente latinoamericano. Tendríamos que ver el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, gobiernos que trataban de cambiar, de modificar. Intentaron también sacarlo del poder a Evo Morales, un compañero de caminada de muchos años, de militancia, a Dilma Rousseff en Brasil. Pero el sacar a Dilma Rousseff del gobierno tenía como objetivo fundamental Lula, sacar a Lula del ámbito político, social, para impedir que se presente a elecciones a la presidencia de Brasil, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Aquí en Argentina la situación es distinta, porque el gobierno de Macri llega por elecciones, no por un golpe de Estado como los que acabo de señalar, pero siempre nos olvidamos de la hermanita menor, más pobre y castigada de América Latina, que es Haití. Un país devastado totalmente, yo lo he visitado muchas veces, hemos acompañado mucho a la gente, a los haitianos, y es un país un pueblo en el que hay que trabajar. He estado en las universidades, en las escuelas, hay mucha deficiencia, hay mucho analfabetismo. Y hoy lo que se busca es cerrar las puertas de la educación pública, ¿no? Las privatizaciones, pero nosotros somos defensores de la educación pública, de las universidades públicas, de las escuelas, libres y gratuitas, que muchos países no lo tienen. El caso de Chile, que viene trabajando por una universidad libre y gratuita. Entonces, creo que este es el panorama que se nos presenta en América Latina, el aumento de la pobreza. En Brasil estuve en las favelas, donde mataron a Marielle Franco y al motorista Gómez. Y la verdad que ahí en la favela de Almaré pasé un día maravilloso con los pobladores, ¿no? de la fuerza, de la creatividad, a pesar de la pobreza. Y ahí uno comprueba que los pobres son solidarios con los pobres. No es que están pidiendo, están dando más de lo que reciben. Es increíble. Y cómo cuidan a las crianzas, a los niños. Entonces, y si vamos aquí a los hermanos y hermanas colombianos, yo conozco Colombia desde hace muchísimos años. Eso le quería preguntar, ¿cómo ve la situación particularmente de Colombia, que usted la conoce y ya la ha acompañado en estos últimos años, ¿no? ¿Desde cuándo está viajando a Colombia o presente Tendría que Colombia? Del 78, 79. Más de 40 años. Más de 40 años. ¿No? Y la hemos recorrido, hemos participado en comisiones de investigación sobre los derechos humanos. Yo he sido presidente del Tribunal de los Pueblos, ¿no? Fundamentalmente sobre todo la política de derechos humanos y muy en particular de los pueblos indígenas en el Cauca. Pero he visitado también los campamentos de desplazados, porque la guerra, los grupos parapoliciales, paramilitares, la guerrilla, el ejército, han desplazado más de 6 millones de personas y hay un exilio colombiano enorme, ¿no? Nadie se quiere ir de su país, porque uno tiene una pertenencia, una identidad, tiene valores, las familias, los amigos.
y muchos lamentablemente tuvieron que ir al exilio. Yo he vivido en el exilio durante la época de la dictadura, ¿no? Pero uno siempre quiere volver a su lugar de origen, a la vida. Y Colombia es un país que ha sufrido muchísima violencia, sufre la violencia. Hemos acompañado también los acuerdos de paz, que al final la FARC y el gobierno con Santos llegan a cierto acuerdo para que lograr la paz. La paz no se regala. La paz no se regala. No es la ausencia del conflicto, cuidado con esto. A ver, eso es... La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos, en la diversidad, no en la uniformidad. Hay que aprender de la Pachamama, como le llamamos nosotros, la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra nunca generó monocultivos. La gran diversidad, los monocultivos matan la biodiversidad. Con los agrotóxicos, con los monocultivos. ¿Sabes que en los monocultivos no hay sapos, no hay mosquitos? No hay... la gran riqueza de los pueblos es la diversidad. Esto que las universidades, las escuelas tienen que generar la diversidad del pensamiento, de creencia, de formas de pensar la vida. Cada persona es única. Y nosotros siempre hablamos mucho del derecho de las personas y de los pueblos, porque los pueblos, las comunidades son las que tienen una identidad. Por eso, en los campamentos de desplazados internos, que los he visto, por ejemplo, campesinos que me dicen, y dígame, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo soy campesino, lo que quiero es labrar la tierra, no estar aquí. Claro. Dice, porque aquí no hago absolutamente nada, lo mismo los indígenas tienen una identidad, una cultura, una pertenencia. Y esto es lo que está sufriendo el pueblo colombiano. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa gente de desplazados? Porque no es solo llegar a los acuerdos de paz, ¿no? Con estos desplazados para volver a sus territorios, a sus tierras, cuando las han entregado a grandes corporaciones para su explotación. Yo esto lo vi también en Guatemala, después de la guerra en Guatemala, ¿no? Que cuando, bueno, hemos estado en los campamentos de refugiados en el Petén, en México. O sea, no es un fenómeno específicamente colombiano, sino que en América Latina usted registra... Se ha registrado todo eso. Ahora, ¿cómo hacen para volver y encuentran sus tierras ocupadas? ¿Dónde van a vivir esa gente? Ahora, hay una cosa que es importante, que es muy distinta a la nuestra, que es que ellos cuando salen al exilio, sale la comunidad, no sale una persona, no sale un exiliado, sale la comunidad. Nosotros hemos recibido en la selva del Petén a comunidades de 100 que salen, porque la vida de ellos es comunitaria, no es una vida individual, es una vida compartida. La mayoría de los pueblos originarios tienen esa cultura comunitaria. Y el pueblo colombiano tiene que recuperar esto. Y yo me alegro, hemos compartido, hemos acompañado también los acuerdos de paz. Lamentablemente, después del plebiscito que se hizo, ganó los grupos que no quieren la paz. Porque la guerra es un negocio para muchos. La guerra y el narcotráfico es negocio, porque las guerras se financian con el narcotráfico. Esto lo hemos visto en la guerra de Centroamérica, del Medio Oriente. Entonces, pero también uno tiene que tener otra lectura, la capacidad de la resistencia de los pueblos.
¿no? La capacidad de la resistencia cultural. Y de ahí viene la educación, viene la toma de conciencia. Porque ¿para qué educamos? Educamos para que generar una conciencia de hombres y mujeres libres, no para ser esclavizados. Un pueblo es soberano cuando es dueño de sus recursos, pero este sistema neoliberal está privatizando todo. Entonces es una recolonización del continente y contra esto tenemos que luchar, porque no es que vamos a estar mejor, vamos a estar peor. Si uno toma el ejemplo de África, de Asia, que conozco porque he estado en África, son países riquísimos, pero empobrecidos. El pueblo no son vive, países pobres, son empobrecidos. son empobrecidos. Nosotros no somos países pobres, somos países empobrecidos. Tienen una riqueza, pero se llevan el oro, la plata. Estuvimos en Naciones Unidas trabajando como 8 meses en las comisiones de investigación sobre Sudáfrica y Namibia. Y ahí pudimos ver el mecanismo de saqueo, de opresión. Entonces los pueblos tienen que estar atentos a esto. Y creo que esto lo pueden hacer las universidades, las escuelas, los intelectuales, los artistas. No. Ahí Colombia tuvo a Gabo, que nos hemos encontrado muchas veces con Gabo, y un hombre con ideas de independencia, de soberanía de su tierra, ¿no? Y creo que hay mucha gente en Colombia extraordinario que puede ayudar al pensamiento. Por ejemplo, este Congreso de Educación, donde se van a reunir para reflexionar hacia dónde va la educación, qué es lo que se quiere, no solo impartir conocimiento, sino tratar de generar conciencia crítica para ser hombres y mujeres libres, poder participar, tener un país soberano, una pertenencia, una identidad. Y algo que es fundamental, memoria. Porque la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Y por eso tenemos que aprender de los pueblos originarios, porque han sobrevivido a todas las dominaciones porque preservaron la memoria. Y algo más, preservaron la lengua. Yo muchas veces hablo de la palabra que camina, pero esa palabra que camina es la palabra liberadora, no la palabra que se queda quieta. Es la palabra que camina, esa palabra. Y para esto hay que desarmar, porque vivimos una cultura de la violencia. Hay que desarmar la conciencia armada, la razón armada. Tenemos que recuperar valores, porque la violencia genera más violencia. Ahora, si queremos construir la paz, lo primero que tenemos que hacer es tener la paz. Nadie puede dar aquello que no tiene. Un educador no puede transmitir la paz si no tiene la paz. Es todo un ejercicio, es una disciplina de enseñar a los niños la relación con el otro, la otra. Las relaciones del derecho a la igualdad, a la diversidad, a los valores, esto que la Madre Tierra nos ha enseñado desde siempre y que nosotros por ahí no sabemos verla, no sabemos apreciarla, ¿no? Eso a mí me lo enseñó mi abuela. Mi abuela era iletrada, no era analfabeta, era iletrada. Y la abuela era una sabia, una indígena guaraní. Y
Yo pensaba que mi abuela estaba loca, porque hablaba con los animales y hablaba con las plantas. Yo decía, pero las rosas que cultivaba mi abuela eran así, y las rosas lo oían, y ella les hablaba. Le hablaba a los animales, le hablaba a las plantas, le hablaba al viento. Y yo de chico, bueno, la quería mucho a mi abuela, pero decía, tengo una abuela media chiflada. Después con el tiempo aprendí que no, todo lo que me había comunicado. Y después ya más adolescente, la abuela me dice, ¿sabes lo que me preguntabas cuando eras chico? Es eso. Nada. Me preguntabas, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la abuela me decía, te voy a contar la historia de mi pueblo, de la selva guaraní, de la selva de Corrientes, de Misiones, ¿no? Mi abuela no murió, resucitó en los bosques de Misiones, de Catarata del Iguazú. Ahí está. ¿No? La abuela volvió a resurgir en la madre tierra, en la naturaleza. Entonces, creo que estas cosas son las que cada uno, cada educador tiene que mirarse y ver su pertenencia, su identidad. ¿Quiénes somos? Don Adolfo, hoy nos están escuchando aproximadamente 1.500 docentes, maestros, maestras, educadores, educadoras colombianos. ¿Cuál sería, si te quisiera darles un mensaje respecto a esa tarea que ellos llevan y encarnan cotidianamente en sus aulas o en los espacios en donde forman a tantos niños, niñas y jóvenes? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Yo sigo educando, sigo siendo educador, más de 50 años, todavía no me echaron de la universidad. Pero lo que puedo compartir con todos estos hermanos y hermanas que nos escuchan es que nunca pierdan la esperanza. Y no perder la esperanza es no perder la sonrisa de la vida. El día que pierden la esperanza, porque están vencidos. Así que tienen que tener la rebeldía de la educación. La educación debe ser rebelde, debe ser constructora de nuevos paradigmas, debe ser alentadora, ¿no? Que los chicos no reciban únicamente información, que reciban la capacidad de recrear sus propias culturas. Y les voy a contar algo. En la vida he compartido muchas cosas con gente maravillosa y entre ellos un gran escritor portugués, Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Y José, una vez estábamos en una reunión de todos los premios Nobel de toda la medicina, no se la recomiendo a nadie. y estamos hablando de la educación superior. Pero cuando comenzamos a hablar de la educación superior, comenzamos a decir, pero ¿cómo llegaron aquí? Comenzamos a ver la educación media. De la educación media pasamos al niño, ¿no? Y José en un momento me pateaba por abajo de la mesa y me decía, vas a ver el lío que armo. Entonces pidió la palabra. Era una discusión muy ardiente, ¿no? Y dice, yo tengo que decir algo. La escuela no educa. ¿Para qué? Se volvieron todos locos. Y yo lo miraba a José al lado mío. A ver con qué va a salir. A ver. Dice, la escuela informa, la escuela instruye. Entonces todos ahí vociferando, y entonces, ¿quién educa?
la familia, la comunidad, el pueblo. El pueblo. Ahí educa. Ahora, un educador no es alguien fuera del pueblo, es parte del pueblo, es parte del pueblo. Entonces, esa educación, yo después lo hablé con José aparte, ¿no? Después del lío que armó, hablamos, no, esto es parte de un todo, tenemos que tener un pensamiento holístico, no es que llegan a la escuela, enseñan algo, el chico se va hasta el día siguiente, le dan deberes para que el chico haga, no, ¿cuál es la interrelación? Vuelvo a lo que dije al comienzo de Pablo Freire, del educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos, juntos construimos y juntos generamos la esperanza de vida de que otro mundo es posible. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, por este tiempo, por estas palabras y también por invitarnos a pensar que no solo otra educación es posible, sino que también otra América Latina, otra Colombia es posible en este siglo XXI, que es intenso, pero que al mismo tiempo es desafiante y exige de nosotros y de nosotras un compromiso mayor. Muchísimas gracias. Por tus palabras.